Hola muchachos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Eduardo Herrera. En esta oportunidad traemos un tema muy importante, como todos los temas que nos enseña la Biblia, y es relacionado a la oración. ¿Listo? Me complace poderlos saludar, poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ver qué nos trae la Biblia el día de hoy, cuál es la enseñanza de hoy a través de los textos bíblicos, qué podemos aprender y de qué nos va a edificar el Señor. Amén. Inicialmente quiero darles un saludo muy especial a todos mis hermanos, a los jóvenes que se pueden conectar a través de YouTube para ver las enseñanzas de Lifehouse Casa de Vida. Para los que no me conocen y de pronto están viendo este video por primera vez, mi nombre es Eduardo Herrera, soy uno de los coordinadores y líderes del grupo del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Lifehouse Casa de Vida y estamos ubicados en Soacha, Cundinamarca, en Colombia. ¿Listo? Por si de pronto alguno de ustedes que lo está viendo es de algún otro país o alguna otra ciudad, aquí estamos ubicados. Muchachos, muchachas, a cada uno de los que puedan ver este video, quiero mandarles inicialmente un muy fuerte saludo y abrazo desde por acá. Poder compartirles la palabra del Señor realmente es algo gratificante para mí, poderlos edificar en lo que el Señor nos ha instruido a nosotros también. El día de hoy quiero compartirles este tema relacionado a la oración, ya que va a ser el tema que vamos a estar manejando en estos videos durante estos sábados, ¿vale? Para que se puedan conectar. Antes de iniciar voy a hacer una corta oración precisamente sobre el tema que vamos a hablar. Voy a hacer una oración. Espero ustedes en su casa puedan allá también cerrar sus ojos y tener un pequeño espacio de intimidad con su Dios, con el Dios al cual estamos siguiendo el día de hoy, al cual podemos adorar y glorificar. Amén, muchachos. Si usted de pronto está viendo este video y no sabe orar o no sabe qué es la oración, ya va a aprender a través de la enseñanza de este video. ¿Listo? Pero mientras tanto, si no sabe orar, lo que va a procurar es tener una pequeña charla, como una pequeña comunicación con Dios. ¿Listo? Entonces espero que podamos cada uno en nuestros lugares en donde estemos viendo este video poder hacer una corta oración para iniciar. ¿Listo? Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios eterno, te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que me permite, Señor, en este día de poder transmitir tu palabra, Señor, de poder edificar estos jóvenes, Señor, estos muchachos, estos hombres y mujeres que se pueden conectar a través de YouTube, Padre Celestial, para ver estas enseñanzas, Dios mío. Te doy gracias por la vida, Señor, que me has dado, Señor, porque me has dado salud, Dios mío, para poder estar aquí cumpliendo, Señor, con el propósito tuyo de predicar tu palabra, de poder edificar a otras personas. Y también, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de cada uno de los jóvenes que se puede conectar en este momento a través de este canal de YouTube, Señor. Te ruego que seas tú bendiciéndolos, Dios mío. Te ruego que seas tú, Señor, por favor, trayendo libertad a sus corazones, Señor, a sus mentes, entendimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan, Señor, conocerte, Señor, para que puedan acercarse a ti confiadamente y puedan, Dios eterno, recibir tu salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ponemos esta enseñanza el día de hoy en tus manos, Señor, para que seas tú edificándonos, Señor, para que seas tú formándonos, Señor, conforme a tu palabra y a tu propósito. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listo, muchachos? Esto que acabo de hacer yo hace unos segundos se llama oración y es el tema que vamos a hablar hoy. Ya hubo un video anterior, de pronto para los que es la primera vez que nos ven, hubo un video que mi hermana María Jiménez, que es una de las líderes también de la iglesia Lifehouse Casa de Vida, nos enseñó parte o nos enseñó algunos temas relacionados a la oración. ¿Listo? Ella nos enseñó digamos como algunas características relacionadas a la oración, nos enseñó qué era la oración y también nos enseñó cuáles eran, digamos que algunos de los propósitos por los cuales podíamos orar o los beneficios más bien que podemos tener a través de la oración. El día de hoy yo voy a traerles algo también muy importante y es la estructura relacionada a la oración, ¿vale, muchachos? Entonces muy pilos ahí, quiero verlos muy conectados, quiero que por favor le puedan ir dando like a la enseñanza
y que vayan dejando sus comentarios a través de la enseñanza. Si no han entendido de pronto algún tema relacionado a lo que estamos tratando, o si tienen alguna pregunta relacionada a lo que estemos hablando, pueden dejar sus comentarios para que nosotros podamos leerlos y así de pronto darles respuesta en un siguiente video, ¿vale? La oración. ¿Qué es la oración? Básicamente, la oración, como ya lo vimos en el video anterior que les digo, que lo enseñó mi hermana María, la oración es básicamente hablar con Dios, ¿listo? El hablar con Dios hace referencia a hacer uso de nuestro medio de comunicación, nuestras palabras, así como hablamos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, así también tenemos la forma de poder comunicarnos con Dios a través de la oración y es hablando, pronunciando las palabras desde nuestro interior hacia Dios y hacia nuestro Creador que es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Básicamente esa es la oración, ¿listo muchachos? Por eso inicialmente cuando les dije que yo iba a hacer una oración, hablaba con los ojos cerrados, ¿sí? En la intimidad, por decirlo así, con mi Dios, ¿listo? Y yo usaba palabras dándole gracias, pidiéndole algunas cosas y mencionando otras, ¿sí? Como si estuviese hablando con una persona físicamente acá delante mío. Ese es básicamente, digamos, como el fin o la definición de oración. Y algo muy importante, muchachos, que tenemos que aprender respecto a la oración es que la oración no viene con vanas repeticiones. Eso ya lo vamos a ver en un texto más adelante. ¿Listo? Si ustedes se dieron cuenta, yo no usé ningún rezo o no repetí ninguna oración o ninguna frase continuamente para poder comunicarme con Dios. ¿Listo? Entonces es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta, muchachos. En el momento en que nosotros queramos orar o queramos comunicarnos con nuestro Dios, no es necesario ni es válido repetir vanas repeticiones, valga la redundancia. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué, y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ahora, a través de la oración, ¿a quién le oramos? Ya también vimos parte de eso, le oramos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, ¿cierto? El que la Biblia nos describe como el Padre. Y para orarle al Padre, ¿a través de quién o cómo lo hacemos? No sé si recuerdan que cuando yo inicié orando, empecé diciendo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús, hoy te pido o te doy gracias. Entonces la Biblia nos enseña que a través de Jesús es que tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, al Dios, al Creador del universo, al Todopoderoso, ¿listo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos quién es Jesús, ya hemos visto también en otros videos y en otras enseñanzas. Si de pronto alguno de ustedes que está viendo el video no sabe quién es Jesús o no recuerda quién es Jesús, puede ir más abajo en el historial de videos de Lifehouse Casa de Vida y podrá ver las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo. ¿Listo? Dice en Juan capítulo 14 versículo 16, en donde el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, y hizo una afirmación bastante importante para la historia de los cristianos, y es que el Señor Jesucristo continuó diciendo, nadie va al Padre si no es por mí, ¿cierto? O nadie llega al Padre si no es por mí, o sea, por Jesús, ¿cierto? Solamente a través de Jesús, no hay ningún otro ser en la existencia, no hay ningún otro ser humano, no hay ningún ritual, no hay ninguna otra forma de poder llegar a nuestro Padre Celestial, al Dios verdadero, si no es a través de Jesucristo. Y hay otro texto en la Biblia que nos dice que todo lo que pedimos o cuando oremos o cuando queramos pedir algo a nuestro Padre Celestial, siempre debemos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Listo? Por eso nosotros cuando oramos y queremos dirigirnos hacia nuestro Dios, hacia el Padre Celestial, siempre decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, porque es la única forma de poder acercarnos a Dios, de poder acercarnos al Padre Celestial. Es la única forma y es la única fuente, o el único camino, como dijo el Señor Jesucristo, de poder llegar al Padre, y es a través de Jesús. Entonces siempre, muchachos, que vayamos a orar, que vayamos a dirigirnos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Listo? Entonces, si ya entendimos o conocimos esto,
Tal vez nosotros estábamos acostumbrados a decir, Dios mío, te doy gracias, o Padre, una cosa, la otra, ¿cierto? Y empezábamos orando como directamente hacia el Padre. Pero la Biblia nos dice que nosotros todo lo que hagamos siempre debemos hacerlo en el nombre de Jesús, inclusive la oración. Entonces por eso nosotros como hijos de Dios y como cristianos, para referirnos a nuestro Dios, para acercarnos a Él, para a pedirle o para hablar con nuestro Dios, siempre debemos hacerlo a través de Jesús o en el nombre de Jesús. Una de las características o digamos que relacionado a la oración es qué motivos tenemos también para orar. ¿Listo? Entonces esos motivos siempre tienen que ser motivos conforme a la voluntad del Señor y motivos obviamente de benignidad, que sean motivos buenos conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que hemos venido aprendiendo de la doctrina del Señor Jesucristo. No podemos, por ejemplo, llegar y orar y decir, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que mi vecino o que mi amigo que me ataca en el colegio se muera y lo mate un carro. ¿Se imaginan estar orando así? Tremendo, ¿cierto? Y imagínense donde Dios escuchara esas oraciones y hiciera caso, digámoslo así, o nos complacieran esas oraciones. No, que el muchacho que me cae mal y que me robó el esfero en el colegio lo mate un carro. Tremendo, ¿cierto? Entonces siempre debemos pedir correctamente y obviamente conforme a la palabra del Señor. En la Biblia no vemos en ningún texto, o hasta donde yo conozco, que haya una persona pidiéndole al Señor, orando al Señor fervientemente y con mucha pasión, porque le vaya mal a otra persona o porque lo mate específicamente, ¿cierto? Sino, digamos que hay oraciones en el Antiguo Testamento, por ejemplo del rey David o de otros personajes, donde piden a Dios que los guarde o los libre de sus enemigos, o que sea Dios trayendo juicio o trayendo, digámoslo así, algún tipo de venganza hacia sus enemigos, pero como tal, digamos, no pide fervientemente malos deseos, sino que sea Dios, que sea el mismo Dios el que traiga juicio y el que sea el que trate con esas personas. Amén. Eso lo vemos en Santiago 4.3. Vamos a leer en Santiago 4.3 qué nos dice la palabra del Señor, precisamente sobre esas peticiones, cómo deben ser esas peticiones, si deben ser conforme a lo que yo quiero, a mis deseos o conforme a qué. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 3 y dice en esta versión que tengo yo acá en mis manos, es palabra de Dios para todos. Listo, dice a partir del versículo 3, y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Entonces acá en esta carta de Santiago está haciendo referencia a algunas personas o algunos creyentes que tenían conflictos y que cuando ellos oraban a Dios no le pedían cosas conforme a la voluntad del Señor, sino dice que cuando le pedían a Dios no recibían nada porque las razones que pedían eran malas, ¿cierto? Y dice que para poder gastar en sus propios placeres. Entonces démonos cuenta cómo nos enseña la palabra que cuando nosotros debemos pedir y orar al Señor, siempre debe ser con bondad, con benignidad, con misericordia, con agradecimiento, ¿sí? Con todas estas características. No podemos llegar a orar, o sea, lo podemos hacer, pero ese tipo de oraciones Dios las rechaza o no las escucha, ¿sí? No podemos, digamos, sentarnos o arrodillarnos a orar y pedirle, Dios mío, es que quiero que me des muchos millones, pero esos millones quiero que me los dé, que sean a través del narcotráfico. Imagínense. O hay muchos jóvenes que tienen esos delirios y esos pensamientos de querer ser delincuentes, narcotraficantes, de extraditar, de vender droga o llevar droga a otros países, perdón, como Pablo Escobar, ¿cierto? Y entonces, digamos, si hay un joven que empezó a ir a la iglesia pero todavía tiene esos pensamientos del mundo, ese joven puede que le pida, Dios mío, es que yo quiero ser rico y quiero ser millonario, Señor, pero quiero que me vaya bien en los negocios del narcotráfico y robando. ¿Será que Dios va a escuchar esas oraciones? Dice la Biblia que estas personas pedían cosas malas, pero no recibían nada porque eran cosas malas las que pedían precisamente,
y eran para placeres propios. Amén. Entonces por eso nosotros, muchachos, cuando oremos no debemos pedir conforme a nuestros malos deseos, sino siempre conforme a la voluntad de Dios, cosas bondadosas, agradecimiento. Bueno, ya vamos a ver algunas de las descripciones de qué contiene como tal esa oración. ¿Listo? Y para poder ver ese contenido, como para describir un poquito qué puedo yo orar o qué puedo decir o qué puedo yo hablar con Dios. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, pues es que yo he visto que los cristianos oran o en mi iglesia oran, pero yo a veces no sé qué decir, o no sé cómo orar, o no sé qué pedir, o no sé qué hablar con Dios. Listo, yo quiero hablar, pero no sé qué hablar con Dios. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 9, a partir del versículo 7, un claro ejemplo de la oración, y fue la instrucción más clara que pudo dar el Señor Jesucristo respecto a la oración. Dice en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 7, muchachos, para que lo puedan leer, y si no, acá en la pantalla se los vamos a proyectar. Dice, estaba hablando el Señor Jesucristo y dice, cuando oren, no alarguen demasiado su oración. Listo, nos está dando primero una medida de tiempo. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Entonces nos está dando también otra segunda instrucción. Nos está diciendo el Señor Jesucristo, cuando oren, no oren mucho, o sea, no se extiendan largamente en su oración, en cosas vanas. Y cuando oren, no hagan como los que dicen creer o conocer a Dios, pero que no lo conocen, y que piensan que porque oran y hablan y hablan y hablan, Dios va a hacerles caso a esa oración. Entonces, primero que todo, no debemos extendernos, no podemos durar, un ejemplo, 12 horas arrodillados, Señor, y dame plata, Señor, y dame plata. No, acá nos está diciendo que la oración, aunque hay casos donde las personas pueden entrar en mucho tiempo de oración, la mayoría de veces las oraciones no se tienen que extender mucho porque son muy específicas, ¿listo? O son una forma de poder dialogar con nuestro Señor, pero tampoco es tan extensa, pues, de 10 horas o 20 horas pidiendo o hablando la misma cosa, porque eso es lo que nos aclara el Señor, no hablar la misma cosa todo el tiempo. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Entonces, obviamente, por ejemplo, nos está diciendo el Señor Jesucristo, no se sienten una hora a decirle, Dios mío, Señor, te ruego, Dios, que me ayudes y que me des comida, porque en mi casa necesito comida, y todo el día necesito comida, y mañana también necesito comer. No, dice la Biblia que el Señor ya conoce esas necesidades de nosotros. Obviamente el Señor, como las conoce, el Señor nos suple y nos ayuda en eso. Entonces no es necesario que nos extendamos 3 horas orando por el pan y por la leche de la casa y por los huevos y por el arroz, ¿sí? Porque el Señor ya conoce esa necesidad de nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos dijo, cuando oren, oren así. Y nos da una instrucción a partir del versículo 11 hasta el versículo 13. Nos da como un claro ejemplo de cómo debemos orar o qué información debe ir en esa oración, qué podemos decir dentro de la oración. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Sé que muchos de ustedes han leído el famoso Padre Nuestro, que inicia Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿sí? Que inclusive el catolicismo lo tiene como cliché ya, que lo usan a toda hora, sin necesidad, sin entender la forma y la característica de la oración, ¿sí? Lo usan como vana repetición. Y este texto o esta oración que hizo el Señor Jesucristo, en esta versión dice un poquito diferente. O sea, como esta versión es diferente a la Reina Valera, esta versión Palabra de Dios digamos que usa otras palabras un poquito más entendibles. ¿Listo? Por eso de pronto les puede sonar diferente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Entonces acá nos está dando una instrucción, ¿listo? Luego nos dice, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Entonces primero está adorando y reconociendo la grandeza de Dios, ¿cierto? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Le está dando gloria, está reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Luego dice,
venga tu reino. Le está pidiendo al Señor que se haga esa voluntad del Señor sobre la tierra, sobre nosotros, que venga su amor, su salvación hacia nosotros. Luego está diciendo el Señor Jesús en el verso 10, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Ya ahí el Señor Jesucristo está mencionando otro tema totalmente diferente. Dentro de la misma oración, primero exaltó al Padre, le dio gracias al Señor por su gloria, lo exaltó, lo glorificó, digámoslo así. Luego le dijo que por favor se hiciera su voluntad en nuestra vida o acá en la tierra, no la de nosotros. Y luego le está dando gracias o le está pidiendo que nos sustente los alimentos del día a día. Dice, danos hoy los alimentos que necesitamos día a día o cada día. Y perdona nuestros pecados. Acá ya nos está llevando a otro plano, nos está llevando al plano del arrepentimiento. A través de la oración también encontramos que podemos conectarnos con nuestro Dios arrepentidos o en arrepentimiento. ¿Listo? Dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Ahí está hablando, o se puede decir, también se puede tomar que podemos orar por otras personas. Algo que comúnmente en la iglesia cristiana se llama como interceder en oración por otra persona. Entonces la intercesión en oración es como yo oro y en mi oración estoy pidiéndole a Dios no por mí, ni por mi beneficio, ni dándole gracias por mí, sino por otra persona. Este tipo de oraciones, digamos que las conocemos mucho en las películas, o las conocemos mucho inclusive hasta en la música, porque una de las, digamos que de las personas dentro de la sociedad que acostumbra a orarle a Dios mucho por otros, adivinen quiénes son los padres, ¿cierto? Nosotros como padres, yo que ya soy padre, cuando oro, yo siempre oro y le pido a Dios por mis hijos, ¿sí? Por eso los padres, digamos que tienen es de naturaleza, cuando Dios nos da hijos, es nuestra naturaleza pedirle y rogarle al Señor por nuestros hijos, que los cuide, que no les falte el alimento, que les dé salud, que los ayude, que les dé sabiduría, que los guíe, que los proteja. Entonces, por eso a nosotros a veces como jóvenes nos incomoda o nos parece feo que, ay, mi mamá y mi papá sí joden, o sí son canzones, porque oran por mí, o cuando me voy a ir que Dios me bendiga, o cosas como esas. Uno, ay, qué pereza, ¿cierto? A veces es incómodo para nosotros como jóvenes, para algunos, no para todos, pero ahí nos damos cuenta que ellos están aplicando esta parte donde ellos, digamos que procuran como interceder o orarle a Dios por nuestro bienestar. Así nosotros también, muchachos, como jóvenes podemos orar por el bienestar de otras personas, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia. Nosotros también podemos hacerlo a través de la oración. Dice en el verso 13, no nos dejes caer en tentación. También a través de la oración podemos hablar con nuestro Dios sobre nuestras debilidades. Muchas veces estamos tentados por cosas del mundo y el pecado y no hallamos como con quién hablar o con quién desahogar esa tentación y decir, uy, no, me siento muy tentado, creo que voy a caer en este pecado o en estas cosas del mundo, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que en la oración nosotros podemos manifestárselo a nuestro Dios. O sea, hay que crear ese vínculo y esa confianza con nuestro Dios para poderle decir también esas cosas y decirle, mire, Dios mío, Señor, no sé, me está tentando el trago, la droga, la fornicación, me está tentando robar, o me está tentando, Dios mío, la homosexualidad, me está tentando el narcotráfico, todas esas cosas del mundo. A veces ni siquiera son cosas tan terribles, sino me está tentando decir mentiras, por ejemplo, o me está tentando, no sé, adulterar, bueno, la cantidad de pecados que pueden ustedes imaginarse, cualquier tipo de pecado. Entonces muchachos, a través precisamente de la oración, como les decía, podemos rogarle y pedirle al Padre Celestial sobre la tentación que tengamos, para que sea Dios ayudándonos en esa tentación y a no caer en esa tentación, como dice la palabra, ayudándonos a darnos fuerza, fe, dominio propio y todas estas cosas que habla la Biblia también. ¿Listo? Y para finalizar, dice en el verso, orando el Señor Jesucristo, dándonos el ejemplo, dice, y líbranos del maligno.
O en la versión Reina Valera dice, y líbranos del mal, amén. ¿Listo? Entonces también vemos que para finalizar el Señor Jesucristo nos muestra que a través de la oración se puede pedir por protección, por el cuidado de Dios hacia nosotros o hacia otras de las personas por las cuales nosotros estemos suplicando o orando. ¿Vale, muchachos? Esta básicamente es como el ejemplo más clave o la estructura más clave que podemos encontrar relacionado a la oración, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo, cuando ustedes oren, oren así, y nos dio la estructura. Muchachos, hay un problema relacionado a este tema del llamado Padre Nuestro. ¿Por qué? Desafortunadamente la Iglesia Católica y la doctrina católica lo que hicieron fue malinterpretar este texto y decir o repetir esta oración continuamente, ¿sí? Diciendo que el Señor Jesucristo afirmó que debíamos orar así. Claro, el Señor Jesucristo, oren así, nos dijo, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo en ningún momento nos menciona en la Biblia, o en esas palabras, nos dice, repitan esto cada vez que tengan miedo, repitan esto cada vez que se muera alguien, repitan estas palabras cada vez que usted peque, repita, ¿cierto? Acá en el texto en ningún momento el Señor Jesucristo nos dijo eso. El Señor Jesucristo dijo, cuando oren, procuren orar así, o oren de esta manera. Esa fue la instrucción que nos dio el Señor Jesucristo. No nos dijo, hagan repetición y repetición de esto y hablen y hablen. Por eso vemos que está errada esa doctrina de la Iglesia Católica, desafortunadamente, porque ellos repiten esto vanamente todo el tiempo. Inclusive, precisamente en los textos y en lo que estábamos leyendo, el Señor Jesucristo dice, no hagan vanas repeticiones, no repitan y repitan lo mismo siempre, porque eso obviamente el Señor no lo escucha. Puedo yo sentarme, un ejemplo, estoy hablando, puedo sentarme acá, muchachos, y yo durar 1 hora con ustedes diciéndoles, muchachos, oren porque la oración es muy buena y ayuda. Entonces, muchachos, debemos orar porque la oración es muy buena y ayuda, y la oración es buena porque nos ayuda. ¿Ustedes qué pensarían que yo dure 1 hora diciéndoles eso? O que les repita 50 veces esa misma frase. Dirían, oiga, pero Eduardo está como mal, ¿cierto? Porque ¿para qué repite siempre lo mismo? Exactamente lo mismo el Señor Jesucristo nos dijo, no hagan vanas repeticiones cuando oren. En estos textos que estamos leyendo, no hagan vanas repeticiones. O sea que no debemos repetir el Padre Nuestro porque en muchas ocasiones no lo sabemos de memoria, pero muchas veces ni siquiera entendemos qué es lo que dice. A menos que nos pongamos a estudiar, oiga, pero esto porque dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, estoy glorificando, estoy reconociendo que Dios es santo, que es poderoso, que es Dios, ¿cierto? No, a veces la gente ni siquiera se sienta a analizar qué es lo que está diciendo, sino repite y repite y repite palabras. Por eso el Señor dice la Biblia que Él no escucha o no da atención a ese tipo de oraciones. Amén. Entonces, muchachos, básicamente ese es el contexto general relacionado a la oración. Espero, muchachos, que de aquí en adelante, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de orar, ya con este conocimiento, vaya cambiando la forma en que ustedes se comunicaban con Dios. Hay otro tema muy importante, y es que Dios, por ser nuestro Dios, por ser nuestro creador, por ser el Todopoderoso, aunque sea muy amoroso y aunque nos ame mucho, nosotros debemos siempre dirigirnos con respeto. ¿Listo? Esos sobrenombres de pronto que le ponen en el mundo, que acostumbran a ponerle como Chuchito, Diosito lindo, Papito no sé qué, bueno, le ponen unos sobrenombres a Dios, al Dios que nos creó, que nos formó, que es poderoso, que nos da la vida y que nos las puede quitar en cualquier momento. Nosotros debemos referirnos siempre con respeto, reconociendo su autoridad. Es como decir a nuestros padres, obviamente los que los respetamos, nosotros a nuestros padres no les decimos por el nombre, ¿cierto? Normalmente nosotros nos referimos con el respeto y el amor como padre o madre, ¿sí? Nosotros no les decimos, oiga, cucho o cucha, como por ejemplo en Colombia se acostumbra a decir. Vulgarmente se acostumbra a decirle así a los papás, pero eso es una forma de irrespetarlos porque ellos tienen una autoridad sobre nosotros
y obviamente son nuestros padres y siempre hay que respetarlos como dice la palabra del Señor. Uno de los mandamientos de la Biblia dice es honra a padre y madre para que tus días sean largos, en fin, ¿cierto? Dice el texto en Génesis. Pero entonces, ¿cómo vemos nosotros a nuestro Dios? Pensemos, ¿cómo me dirijo yo a mi Dios? ¿Será que yo tengo la costumbre de decir, uy, Chuchito, ayúdeme, uy, mi socito, o uy, mi parcero, ayúdeme, o uy, el de arriba, o uy, sí, todos esos sobrenombres que se usan comúnmente, por lo menos en Colombia sí hay mucha costumbre de eso, de referirse a Dios o al Dios en el que creen de esa manera. O amigo, porque también, uy, mi parcero, mi amigo. Esas formas de mencionarnos o de referirnos a nuestro Dios es una forma de irrespeto. Además, si estudiamos un poco más la palabra, muchachos, vemos que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos lo refiere como el Rey. Dice en la Biblia que Cristo fue crucificado como el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. ¿Cómo nosotros nos vamos a dirigir a un Rey? Al Rey de Reyes, al Rey sobre todos los reyes que pueden existir en la tierra, sobre todos los presidentes, con, uy, Chuchito, es que todo bien, ayúdeme. No, Señor Jesús o Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ¿sí? Es la forma correcta y adecuada de poder dirigirnos hacia nuestro Dios con honra, con respeto, siempre teniendo eso en nuestra mente, muchachos. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos generando una comunicación con nuestro Dios. Y yo sé que de pronto algunos no teníamos el conocimiento o no hemos llegado al punto de poder entender esas cositas a través de la Biblia, pero por eso precisamente aprovechamos estos espacios a través de YouTube y pues en las veces que se pueden presencial de poderlos edificar a través de la palabra del Señor, poderles instruir de qué es lo que nos muestra y cómo nos enseña la Biblia en las diferentes áreas de nuestra vida como cristianos. ¿Listo, muchachos? Quisiera que dejaran sus comentarios, que me pudieran dejar ahí. Les quiero hacer esta pregunta para que dejen sus comentarios los que vayan viendo este video. Y es que ya una vez habiendo leído y habiendo entendido un poquito relacionado a la oración, lo que nos habla la Biblia, me pongan un comentario y me escriban ahí en los comentarios, muchachos. Quiero leerlos. Y es, si ustedes, anterior a conocer esto que leímos, oraban así, o no oraban así, oraban diferente, y pues si ahora en adelante van a empezar a orar ya con este conocimiento. ¿Listo? Déjenme en sus comentarios. Me gustaría poder leer quienes de pronto no habían entendido estas características relacionadas a la oración, o quienes no habían entendido muy bien relacionado a la oración cómo era. También de pronto los que creían que rezar el Padre Nuestro y repetir estaba bien, porque pues está bien saber y entender que a muchos nos criaron y nos educaron en ese tipo de enseñanza, que debíamos repetir el Padre Nuestro. A mí también me lo enseñaron y en el colegio inclusive me lo enseñaron, pero vemos que a través de la Biblia este tipo de repeticiones está mal. ¿Listo? Para finalizar, quiero, muchachos, que podamos orar. ¿Listo? Espero que allá en la casita o donde usted esté viendo este video pueda cerrar sus ojos en este momento, pueda concentrarse, pueda acá estar pensando y analizando la información y las palabras que acabamos de leer de la Biblia, y podamos hacer una muy corta oración. ¿Listo? En esa oración quiero que ustedes, muchachos, pidan a Dios a través del nombre de Jesús por ustedes, por su vida, por su salud, por su estabilidad familiar, por su economía. Pídanle a Dios, pero sobre todo pídanle por algo muy importante, y es por el perdón de sus pecados y por el arrepentimiento que ustedes lleguen a sentir, entendiendo que cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que cuando venimos a la luz todas nuestras obras malas son reveladas. Entonces, cuando nosotros acercamos nuestra vida a Cristo, a la palabra, vemos que estamos haciendo muchas cosas mal y que hay muchas cosas que son pecado, que hay muchas cosas que están en contra de Dios. Entonces, quiero que en este momento, cuando ustedes oren, puedan pedirle a Dios para que les haga entender esas cosas, para entender cuál es su condición actualmente, si están bien delante de Dios o si están en pecado,
y que puedan arrepentirse a través de esa oración y a través de esa comunión con Dios, para que Dios pueda traer salvación y restauración a sus vidas. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a finalizar con esta oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, hoy te ruego, Padre Celestial, no solo por mi vida, Señor, no solo por el ministerio de Lifehouse Casa de Vida y de los hermanos o jóvenes que pueden congregarse en este lugar, sino que te ruego, Señor, y te pido también, Dios Todopoderoso, que en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor, seas tú transformando la vida de mis hermanos, de los jóvenes, Señor, que están en este momento viendo este video. Que seas tú, Señor, dándoles a entender y a conocer a través de tu palabra la mayoría, Padre Celestial, de situaciones en las que hemos errado o en las que nos hemos equivocado al tratar de comunicarnos contigo. Y que nos muestres el día de hoy, a través de lo que aprendimos, Señor, que podemos acercarnos confiadamente a ti a través de un diálogo, Señor, o a través de la oración, para poder acercarnos a tu presencia, para poder pedirte, Señor, por bienestar en nuestra vida, que puedan entender, Señor, que a través de la oración, Dios mío, pueden acercarse a ti para vivir una vida arrepentida, Señor, para arrepentirse por las cosas que te desagradan a ti y para que seas tú restaurándolos también, Señor. Que también puedan entender, Señor, que a través de la oración podemos y tenemos el beneficio, Señor, de ser llenos, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, que en la oración podemos desahogarnos, Señor, de todas las cosas que nos pesan en nuestra vida, de todas las cosas de tristeza, de angustia. A través de la oración podemos, Señor, tener el beneficio de que seas tú, Señor, restaurando nuestra vida, Señor, de poder tener una comunión contigo, de poder acercarnos y conocerte más, Señor, cada día más. A través de tu palabra podemos conocerte, Señor, y a través de la oración también podemos conocer tu gloria y tu poder, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria, y te damos gracias a ti, Padre, por el plan perfecto a través de Jesús de traernos salvación, de a través de Jesús y en la cruz que Él murió, traernos, Señor, y rescatarnos hasta el día de hoy, darnos salvación, limpiar nuestra vida a través de su sangre, limpiar nuestro pecado. Gracias, Dios eterno, por todas las cosas maravillosas, Señor, que nos das. Y también, Señor, quizás por las cosas malas que hemos pasado, porque sabemos que todo lo que obra para tus hijos y para los que tú amas, obra para bien. En el nombre de Jesús te doy toda la honra y la gloria, Padre eterno, Dios todopoderoso. Gracias, Dios eterno. Amén y amén. Amén, muchachos, me complace de verdad mucho y me alegra mucho poder compartir la palabra con ustedes. Espero este corto espacio de tiempo haya sido de mucha edificación, haya sido de bastante formación también en la palabra del Señor para ustedes. Y lo más importante de todo es que ustedes puedan estudiar la palabra del Señor en sus casas. Así como nos toca estudiar en el colegio o en la universidad, les pido también que puedan ustedes estudiar, no por mí, sino para su propio beneficio, para su propio crecimiento, para su propio conocimiento, muchachos. Así que la invitación que siempre les hago es que estudien estos textos que leímos, que tomen nota de los textos que leímos hace un rato y que puedan estudiarlos, repasen, lean estos versículos allá en su casa y puedan en oración pedirle al Señor guía, que puedan pedirle en oración a través del Espíritu Santo, que Dios les dé sabiduría y les dé entendimiento para poder entender y para poder poner en práctica su palabra, que es lo más importante también. ¿Listo? Muchachos, Dios los bendiga. Les dejo acá el link de suscriptores para que puedan seguirnos a través de la página de YouTube, para que le den like a nuestras enseñanzas, para que las puedan compartir con sus amigos, con sus familiares y para que puedan seguir siendo edificados a través de la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde Soacha, Cundinamarca, Colombia, si nos ven desde otros países. Amén. Dios los bendiga, muchachos. Nos vemos en una próxima sábado, 4 de la tarde, todos los sábados. Amén. Chao.